vengo aquí esta tarde a hablar de las bondades del libro que hoy se presenta, muchísimo menos a tratar sobre los breves pasajes técnico-científicos que acompañan algunos de sus capítulos. Y no haré lo primero porque es innecesario, ya que la lectura que ustedes hagan del libro dará buena cuenta de sus virtudes. Tampoco haré lo segundo, porque soy lo que se dice una perfecta analfabeta en materia de conocimiento científico, así que muy mal puedo hacer una exposición sobre aquello que no sé ni comprendo. En cambio, sí pretendo hablarles sucintamente de algo simple y muy humano, de mi personal experiencia y aprendizaje a través de la lectura de los escritos de Antonio, y a eso dedicaré los siguientes minutos. Hace ya varios años conocí a Antonio Salas por obra de lo que la gente llama una casualidad y Borges una cita con el destino. Desde luego le creo más a Borges. La impresión más memorable que guardo de mi primer encuentro con él no fue la elegante sobriedad de aquel inmenso consultorio que alguna vez tuvo al sur de la Ciudad de México, sino el caudaloso flujo de naturaleza que entraba a borbotones por su ventanal. El verde intenso de la arboleda, los brochazos de nubes altas sobre el cielo y la imponente silueta celosa del Ajusco. Allí había algo, una especie de vínculo tranquilizador que sin duda unía el escenario con el profesional que lo ocupaba. He de decir que di con Antonio buscando el restablecimiento de mi mejor amiga y en el proceso me hice de un magnífico terapeuta, pero sobre todo de un confiable instructor y de un nuevo y entrañable camarada. Andando el tiempo y por otra cita con el destino, Antonio y yo descubrimos que podíamos establecer una iguala, o mejor dicho, una relación simbiótico-afectiva, como por cierto debieran ser las de todos los seres humanos, y decidimos ensayarla. Así, por virtud de ella, Antonio afina la voz celular de mi organismo, en tanto que yo, a cambio, hago lo mismo con la voz de sus textos. De este modo, ambos ponemos nuestro grano de arena para que se exprese con claridad el canto armonioso del universo. Y en este sentido, puede decirse que los dos venimos a ser modestos afinadores de piezas distintas dentro de un inconmensurable y majestuoso instrumento. Como sea, en los últimos años he aprendido muchísimo de mi trato con Antonio, en especial del trato con sus libros, que es tanto como hablar con él, solo que sin los apremios de su agenda de consultorio o de mis deberes universitarios. Porque han de saber ustedes que la charla en papel tiene el poder de conjurar y detener los relojes, de construir para los interlocutores un oasis de sosiego y de convocar entre ambos la atención y el respeto más profundos. Decía pues que de tales lecturas poco a poco fue emergiendo ante mis ojos el perfil de algo que acaso intuía, pero que hasta entonces no podía formular con precisión. Y esto es que las personas no somos prototipos mecánicos, sino criaturas perfectas y conectadas a un orden cósmico eterno, omnisciente y amoroso, por más que nuestra necedad o ceguera nos lo oculte de ordinario, por más que nuestra varaunda mental y material trate de silenciarlo. Renglón a renglón, he tenido el privilegio de acompañar a Antonio en una historia de febril búsqueda de verdades. Entre las páginas lo vi transitar por la prestigiosa y concurrida autopista de la ciencia, y luego desviar sus pasos por atajos menos frecuentados, hacia las sendas estrechas, empinadas y abruptas de otros códigos, de otros lenguajes de conocimiento humano. Más de una vez, muda e impotente, presencié algunos de sus tropiezos, incluso un aparatoso y grave accidente, pero también, primero con alivio y luego con curiosidad, lo observé levantarse, rehacerse y reanudar su andadura, impulsado por la fantástica fuerza motriz que es la voluntad. Finalmente, en esta cercanísima convivencia de tinta, me fue dado verlo llegar hasta la cumbre de la montaña donde desde tiempo inmemorial han vivido los místicos de todas las épocas y tendencias. Y aclaro que al referirme al misticismo no hablo ni de fe ni de iglesias, sino de la experiencia singular que une íntimamente al alma humana con eso que, a falta de un mejor nombre, denominamos lo sagrado. Desde esta cima elevada, solitaria y serena, lo escuché proclamar que la realidad es mucho más grande de lo que nos permiten adivinar nuestros rudimentarios 5 sentidos y sus extensiones tecnológicas. Es decir, que lo verdaderamente esencial trasciende aquello que se puede palpar, contar, medir o pesar. Le oí decir también que, comparados con la apabullante realidad del cosmos y de nuestra esencia en tanto creaciones, el mundo globalizado y las conquistas cibernéticas que tantas veces nos enorgullecen resultan ser meros balbuceos infantiles.
se entenderá que haber recorrido esta áspera ruta y difundir a los cuatro vientos la verdad encontrada requieren enormes dosis de valentía y de humildad. Se necesita valor porque transmitir su mensaje no es jugar con Facebook o Twitter, sino enfrentar un orden de dominio firmemente constituido, que tiene por respaldo un poderosísimo aparato mundial de intereses económicos. Y nunca en la historia de la humanidad el poder ha contemporizado con las verdades que pretenden desafiarlo o desenmascararlo, y mucho menos con sus heraldos. A las primeras se les acalla y a los segundos se les aplasta. Además, se precisa también mucha humildad, porque quienes descubren una apreciada y desconocida joya suelen guardársela para su propio disfrute y beneficio. La soberbia se instala de inmediato en sus oídos, y lo primero que les desaconseja es que la muestren a los otros y que la compartan con ellos. Este no ha sido el caso, pues Antonio se sabe y se reconoce el mensajero de voces más elevadas que la suya. Esto es, que vive en la certeza de que las verdades que ha descubierto no tienen derechos de autor. Ciertamente solemos pensar en Antonio como un profesional vinculado a la práctica de la medicina, y por ello en general recurrimos a su auxilio cuando nos aqueja un mal físico. Sin embargo, ha de quedar bien claro, tal como me lo contó él, en muchos y muy sabrosos párrafos, que lo suyo no son las fórmulas o pócimas esotéricas de sanación, y que él no intenta hacerse pasar por un mago o un iluminado. De hecho, ni siquiera pretende curarnos o devolvernos la salud, porque también, en un leve susurro de páginas, me confió que jamás, en ninguna época, ningún médico de ninguna vertiente o tendencia ha curado realmente a nadie. En cambio, lo que sí es un empeño fundamental es reintegrarnos un bien infinitamente más valioso y que además hemos tenido extraviado por largo tiempo, el de nuestra propia conciencia y con ella el de nuestra responsabilidad vital. La creencia de que la enfermedad es la descompostura o falla aleatoria de una pieza mecánica en nuestro organismo, que únicamente los médicos titulados y las medicinas de patente o genéricas son capaces de reparar, parchar o cambiar, es lo que ha elevado al facultativo alópata o al cirujano al pedestal de un semidios con poder ilimitado sobre la vida y la muerte, y a la industria farmacoquímica a la categoría de un milagroso y santo grial. En realidad, esto se enmarca en un paradigma que se impuso desde hace casi 200 años en buena parte del mundo, para reemplazar al curandero del pueblo y a sus brebajes con las cédulas profesionales universitarias y las fórmulas químicas. Como sea, a causa de este nuevo dogma, no nada más les profesamos a los doctores un reverente temor, sino que también delegamos en ellos toda responsabilidad sobre nuestro propio bienestar físico. Esto es, que optamos por convertirnos en niños ignorantes e inermes, cuya única esperanza es recibir los dones de la salud de sus sapientes y doctas manos, puesto que nosotros somos incapaces de alcanzarlos por nuestros medios. Frente a semejante esquema está la propuesta de Antonio, tan simple y diáfana como las parábolas del Evangelio o los sutras del budismo, y como ellos, tan próxima a lo esencial que no puede sino ser cierta. Y esta es la que afirma que la enfermedad es un desequilibrio, un desencuentro entre nuestra conducta y el perfecto principio armónico del universo. Por omisiones, pensamientos o comportamientos erróneos, nos desviamos del plan absoluto, extraviamos o saltamos la línea de la partitura que nos correspondía tocar, y en vez de cadencias nuestros cuerpos sueltan chirridos. En cuanto a esto, Antonio nos muestra y nos recuerda que al músico que desafina la nota no se le abre en canal ni se le atiborra de píldoras para que se enmiende. Simplemente se le lleva con gentileza al punto de desviación a fin de que allí, con su propia responsabilidad y libertad de adulto, haga la lectura correcta y recupere la sintonía del resto de la orquesta, para que el conjunto vuelva a sonar rítmica y armoniosamente. Así de sencillo. Por eso, más que como médico o profesional de la salud, me gusta pensar en Antonio como un director de orquesta, como un gran modulador dotado de un maravilloso oído, al que jamás se le ocurriría hacernos a un lado para ejecutar personalmente las partes que tenemos asignadas y que hemos equivocado, sino que suavemente nos ayuda y nos estimula con sus diapasones para que seamos nosotros mismos quienes rescatemos nuestras propias tonadas, nuestras singulares y dulces melodías de enlace a la formidable y colectiva sinfonía de la creación. Muchas gracias.